Nosotras somos mezcaleras de corazón. Hola amigos, buenas tardes. Hoy es viernes de podcast. Somos Mezcaleras de Corazón y hoy tenemos un episodio pues con una invitada especial para hablar de la riqueza de Puebla y los mezcales. Pues tengo el gusto y el honor de tener como invitada a nuestra amiga Diana Pinzón de Sinacantán, una mujer activista, una mujer amiga, también puedo decirlo, y un ejemplo con su proyecto que ahora vamos a platicar de él. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Beatriz, muchas gracias por la invitación. Acá muy contenta y bueno, esperando poder ser concisa. No, hombre, tú expláyate todo lo que quieras. Nosotras felices. Pues justamente estás allá en Sinacantán, ¿no? Sí, En el proyecto. sí, Oye, estamos en Diana, San Diego La cuéntanos Mesa. un poquito cómo es que llegaste al mundo del mezcal y cómo es que llegaste a Puebla y a Sinacantán. Bueno, voy a intentar contar la versión corta. Primero, yo soy colombo-mexicana, o sea, nací en Colombia y luego me vine hace 17 años a México. Y hace 9 años estaba trabajando para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Monterrey y era la encargada de proyectos de restauración y sanidad forestal del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que es el segundo parque más, área natural protegida más grande de México. Y estando allí era la contraparte de un voluntario que venía de Estados Unidos, de un programa que se llama Peace Corps o los Cuerpos de Paz. Y entonces este voluntario resultó siendo amigo de otro voluntario que estaba haciendo como este voluntariado de 2 años, casi 3, aquí en San Diego La Mesa, que estaba realizando una investigación como un diagnóstico rural comunitario y justo lo enviaron a este municipio. Entonces, luego por cosas de la vida, terminamos conociéndonos con Chad, que era este voluntario, y Chad a su vez se había conocido con Fabi porque su primer día de servicio, no de voluntariado, en la comunidad, él fue a la presidencia y dijo que necesitaba 3 personas que les iba a pagar para que le ayudaran a aplicar las encuestas para su diagnóstico rural. Y una de esas personas era Fabi. Así que de las 3 personas le renunciaron 2, al segundo día no se lo aguantaron y solo Fabi permaneció. Entonces él arrancó con Fabi, forjaron una amistad con Fabi. Eventualmente yo forjé una relación con Chad por cosas de la vida y después de año y medio del estar en acá como en su proyecto, algún día me dijo como que parte de los resultados que estaba obteniendo era que la situación de los agaves, de las poblaciones de agave silvestre que se encuentran en esta región, estaban en peligro, porque nadie en la comunidad había nunca hecho ningún tipo de manejo con los agaves. Es decir, esta comunidad lleva haciendo mezcal por más de 300 años y todos pensaron que el mezcal era infinito y nunca se iba a acabar y no caían en cuenta que cada año les tocaba caminar 1 hora más o media hora más para conseguir agaves silvestres. Entonces, solo ese pequeñito factor, fíjate, desencadenó como que todos empezaron a pensar en el momento este del estudio, como que entonces algo ya no andaba bien, ¿no? O sea, como que ellos normalizaban que cada vez tenían que caminar más y era más difícil, pero pues decían, ok, así está cada año, pero no llegaban a la profundidad de decir, no, tal vez es que nos estamos acabando los agaves y tal vez cada vez hay más presión por hacer más mezcal y hemos incrementado nuestra producción, ¿sí? O sea, como todos los factores que fueron como acelerando este proceso. Yo vine a la comunidad a petición de Chad, conocí a Fabi, arrancamos un proceso con Fabi y otras 10 mujeres para entender los agaves, entender cómo reproducirlos por semilla, hacer un proceso de rescate de agaves que ya estaban maduros de la sierra hasta traerlos acá más cerquita para que lograran dar el quiote y esa fue como la primer cosa que pudimos hacer para obtener nuestra primera semilla cuando arrancamos el proyecto. Con las mujeres trabajamos 2 años y pues
pasaron cosas como en toda dinámica de grupo. El grupo al final de 2 años se desintegró y yo me quedé con Fabi. Le dije, bueno, pues si quieres sigamos el proyecto. Y Fabi tenía un terrenito chiquito, yo puse como unos ahorros que tenía y entonces Sinacantán nació más bien como un proyecto de conservación del agave y de entender la relación del agave y el murciélago. Años después, Fabi un día me mostró lo que era una destilación y entonces ahí descubrí el mundo del mezcal, ¿no? Un día que en una visita justo me tocó como que iban a destilar y ahí fue como comprendí la otra parte tan dura del trabajo tan fuerte que hay para hacer mezcal, porque no es fácil, porque son muchas horas, porque es mucho trabajo físico, porque las condiciones son complicadas a veces. Y en ese momento el litro de mezcal lo tenían como a 70 pesos. Entonces tampoco cuadraba desde mi punto de vista ingenieril. Si Ajá. tenían una casa que estaba en riesgo, producir mezcal era muchísimo trabajo y el precio a granel era nada. Entonces, debido a ese análisis y como a la relación que fuimos forjando, Fabi, Chad y yo, en algún momento dijimos, ok, asociémonos y así nació Sinacantán y bueno, ya el resto ha sido como historia de cómo ha evolucionado el proyecto. Pues yo pensaba, fíjate que de inicio era, no tenía tan ubicado que de inicio era como un proyecto solo de conservación y tiempo después ya empezaste a ver toda la parte cultural de hacer mezcal, ¿no? Eso sí no lo tenía tan Sí, claro. Porque tú sí, así nací. de profesión eres bióloga, ¿cierto? No, soy ingeniera forestal con una maestría en ciencias forestales y ciencias de la conservación. Y por Ah, más de 17 años he trabajado proyectos de restauración. Entonces, esa es como mi área. ya. Oye, Diana, y después de todo lo que nos estás platicando, ¿en qué momento entonces se encuentra ahorita Sinacantán después de casi 8 años, me parece? Pues mira, yo creo que llegamos sin quererlo a un punto donde Sinacantán mismo tomó forma por sí solo y donde el Ajá. proyecto nos dice hasta dónde podemos ir. Creo que lo que nos da Sinacantán a Fabi y a mí es la oportunidad siempre como de repensar nuestra coherencia con los valores del proyecto. Así que para nosotras el éxito del proyecto no significa crecer en producción ni vender más, sino el éxito de nuestro proyecto significa lograr emisiones cero. Y emisiones cero significa que nosotras podamos mitigar todos los impactos ecológicos derivados de nuestra producción. Ese es nuestro mayor objetivo, ¿no? Y por ahora en el escenario pues no nos vemos creciendo porque simplemente mitigar los impactos requiere un gran esfuerzo y un gran trabajo. Entonces no podríamos pensar como que en crecer, ¿no? Si aún ni siquiera podemos como mitigar completamente los impactos que tenemos. Pero creo que justo ese es el camino que nosotras elegimos y nos sentimos bien con eso, con esa búsqueda de la coherencia y queremos ser como, más que un ejemplo para otros, es como un desafío para nosotras mismas, porque si hablamos de Ujú. temas de conservación de la biodiversidad, pues ahí está el gran reto, ¿no? Siempre hay una delgada línea entre tener éxito económico, financiero de un proyecto, pero como Claro. está el costo, ¿no? Que eso conlleva. Y y entonces siempre estamos ahí como no, siempre hemos creído en el tema de la conservación y tenemos que lograr, es el objetivo de Misión Cero. Así que creo que nos estamos consolidando en ese sentido. Y sé que suena un poco raro porque en este mundo capitalista nos han enseñado que el éxito de cualquier proyecto es como producir más, obtener más ganancias, crecer, y nosotras estamos en sentido contrario en este año justamente pensando mucho en el decrecimiento, en que Ujú. tal vez hay que limitar la producción, en que si en algún momento dado algo pasara con las poblaciones, por ejemplo, silvestres de Papalometel o algo sucediera y tocara decrecer, pues tocará tomar la decisión de producir menos, todavía menos de lo que ya producimos, que es bien poco, ¿no? Ujú, claro.
¿Cuánto producen ustedes al año, Diana? Nosotras estamos en promedio produciendo 1,200 litros al año. Nuestra capacidad de la fábrica que tenemos podría llegar como hasta unos 2,500 litros por capacidad de la fábrica, pero si tomamos en cuenta la cantidad de agua y de leña que se gasta, Claro. Y de vinazas que se generan, pues en realidad yo no creo que en el futuro a mediano plazo logremos estar mucho más arriba de probablemente 1,300 litros al año. Sí. Sí. Sí, digo, es una producción pequeña, pero al final es una producción bastante responsable, creo yo, ¿no? En ese sentido. Sí, veíamos con Fabi, por ejemplo, nosotras tenemos sistemas de captación de agua lluvia. Ahorita contamos con 6 sistemas de captación de agua lluvia y estábamos haciendo los cálculos de que alcanzamos el año pasado a captar alrededor de unos más o menos 10,000 a 11,000 litros, pero lo que nos gastamos en la producción fueron casi 12,000. O sea, todavía estuvimos 1,000 litros por debajo de lo que nos gastamos, como para quedar medio tablas, ¿no? Así que cuando cada producción, y estamos hablando de una producción muy pequeña, cuando los grandes producen como estas cifras que uno no alcanza a entender, pues empiezas a ver el impacto de lo que ellos tendrían, por ejemplo, que cosechar de agua lluvia o de ver su capacidad de infiltración de los lugares donde tienen sus agaves, etcétera, como para quedar tablas, y es muy difícil. Por eso es que siempre estamos como, no es posible que crezcamos más, porque no nos da, ¿no? Claro, sí, Si sí. ganara 20 hectáreas, probablemente sí. Sí, claro. Oye, Diana, ¿y cuál es tu perspectiva en los grandes retos que hoy hay, sobre todo en el mezcal de Puebla y en este boom que está habiendo para Puebla y que hoy veo que cada vez hay más marcas, ¿no? Y que se quieren más palenques y que se quieren más monocultivos. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, cuáles son como los retos más importantes? Mira, creo que uno de los más grandes es derribar el mito de que uno puede hacerse rico con una marca de mezcal en 2 meses, porque creo que justo ese mito ha alentado a que muchas personas quieran su propia marca y crean que es fácil, ¿no? Y crean que tener un proyecto se hace de la noche a la mañana, y no creo que sea así. Creo que creo que el Estado tiene ¿cómo dijera yo? Creo que el Estado tiene que abanderar una lucha por sus productores tradicionales, porque justo creo que este boom de marcas hace que se pierda la perspectiva de cuáles marcas sí están trabajando con los productores directamente como para intentar ser más responsables y ayudarlos. Entonces, como son tantas, y al final del día prima este tema de que si le pagas en efectivo y de que si la persona tiene cierta necesidad, pues va a vender mucho más fácil, de que no hay un estándar real como de un precio justo por litro. Entonces, también el valor del litro como que no lo dicta nadie. Es una cosa muy rara en el mezcal porque, no sé, responde a otras cosas que no son en realidad como tendría que ser, ¿no? El tema del precio de la materia prima, el tema del pago del trabajo que cada quien hace, etcétera, etcétera, sino que es una cosa vaga ahí que ronda como en negociaciones del tú por tú en cada comunidad. Y creo que si eso pasara, tal vez los productores girarían a seguir haciendo su mezcal tradicional de calidad y no a cambiar su forma tradicional de hacer mezcal por cumplir con una demanda, ¿no? De litros y esta competencia de a ver quién hace más litros, si hace más litros Oaxaca o si hace más litros Puebla o si hace más litros Durango, lo cual es no reconocer como el territorio en el que uno está, porque hay una poblaciones de agave en Puebla que en algún momento también tendrán un límite y va a ser imposible hacer más litros de los que dicte como esa capacidad, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, creo que en esta competencia también un poco económica,
de querer hacer más litros, pues el problema es que se incentiva a que entonces más personas instalen sus monocultivos para tener más materia prima, pero como le decimos con Fabi a muchos productores de Puebla, si ustedes empiezan a hacer mezcal de agave azul, porque es más fácil, porque lo encontraron más barato, lo que están perdiendo es la esencia del mezcal, por ejemplo, el papalometel, por el que han sido reconocidos a través de los años, porque no solo se trata del proceso de mezcal, se trata de la materia prima que han usado, ¿no? Se trata de sabor característico. Y hablaba ayer justo con Silvestre, el hermano de Fabi, y yo les decía a ellos que el mezcal que hace Fabi, Silvestre, su familia, tiene siempre una nota, y es una nota que es como su huella digital, siempre está ahí. Si ellos cambiaran a usar algún agave cultivado de monocultivo, si dejaran de hacer papalometel por hacer agave azul, quién sabe de dónde, perderían justamente como esa huella digital, ¿no? De su tradición familiar. Y entonces yo creo que tú lo ves con los productores con que también vas, que cada uno tiene como su sello, y ese sello es como la riqueza biocultural que hay en estos mezcales tradicionales campesinos. Entonces creo que el Estado tiene que pensar si quiere calidad o si quiere mantener la calidad de la tradición o si quiere cambiarla por cantidad de mezcal para cóctel. Claro, sí, que también eso es algo que también está muy en boga, ¿no? El mezcal de coctelería. Exacto. Sí. Oye, Diana, y tú también dentro del proyecto de conservación, bueno, trabajas con otros productores, ¿no? No solo en Puebla, ¿cierto? También haces una labor en otros estados. Sí, nosotras hemos recorrido como muchos estados, conociendo muchos productores, contándoles acerca de lo que hemos hecho en estos 9 años. No es fácil, o sea, yo creo que casi siempre el 10% de las personas que nos escuchan tal vez agarran la onda de por qué diferente podría ser mejor. Entendemos que es como toda una dinámica también donde tal vez para un productor piensa que pone más en riesgo si cambia la forma de hacer las cosas y no sabe cuál va a ser el resultado final. Entonces, a partir de este año lo que queremos es más bien como hacer colaboraciones muy específicas para que los productores se den cuenta de que sí vale la pena hacer como prácticas más responsables y de que pueden obtener mejores resultados. ¿Por qué nos costó tanto tiempo demostrar eso? Teníamos una hipótesis al principio y nuestra hipótesis de no monocultivos es que cada vez que haces un monocultivo, los agaves del monocultivo van a tender a tener menos azúcar. Entonces vas a tener un cultivo intensivo donde te va a dar tantos litros porque los agaves pues no tienen como el azúcar alto. Pero si haces como un modelo ecológico de restauración, tienes menos agaves, pero si tienes estos agaves en las condiciones donde silvestremente se darían, estos agaves van a dar su máximo de azúcar, obtienes el mismo rendimiento probablemente en los dos métodos, pero en el método ecológico, además, estás recuperando los servicios del ecosistema, estás infiltrando agua, estás manteniendo el suelo, mantienes biodiversidad, tu área va a permanecer mejor, ¿no? En el tiempo, no estás desgastando como el recurso. Sin embargo, para que eso sucediera, pues nos tomó casi 9 años. Y creo que justo el año pasado y este es cuando las personas que cada vez nos visitaban más se empezaron a dar cuenta que sí funcionaba lo que nosotras habíamos planteado. Así que hemos visto que cada vez más productores que vienen a visitarnos empiezan a hacer cambios porque ya les demostramos que sí funciona, ¿sí? Así que bueno, este año la verdad es que ya no nos da el tiempo para visitar tanto. Claro, Entonces, sí, no. Sí, estamos como abriendo más las puertas a que las personas puedan venir y visitarnos, porque eso sería más fácil, y como hacer proyectos mucho más específicos en algunos lugares de la República, de colaboración específica, como de hacer cosas.
Creo que ya hemos hablado mucho y queremos entrar a colaboraciones donde hagamos cosas más que seguir como repitiendo esta evangelización de la Gaby. El discurso, ¿no? Pasar más del discurso a la la acción. acción. Y además, bueno, visitando Sinacantán pueden ver de alguna manera la aplicación del modelo que traes, ¿no? Sí. Que a mí eso me encanta, ¿no? Me encanta que eres, pues, esta parte científica, ¿no? Esta parte que mide, que tiene una hipótesis, que lleva probándolo más de 9 años y que puedes ver un resultado tangible en lo que están haciendo. Si eso lo hiciéramos todos, pues otra realidad sería, ¿no? Pero además queremos demostrar que si un pequeño proyecto como nosotros lo puede hacer, realmente no hay ninguna barrera más que querer hacerlo. Hoy justo veíamos con Fabi que decimos que nuestro vivero nos tocó reducirlo cuando hicimos la fábrica porque no teníamos más espacio, pero de ahí sigue saliendo la planta. Es decir, no necesitamos una instalación gigante de vivero ni súper tecnificada, ¿no? La mayoría de cosas que hacemos buscamos hacerlas lo más simples, económicas posibles, para también demostrarle a productores que pueden hacerlo, pero también para demostrar a la parte de comercialización y distribución que si quieren apoyar a un productor, realmente podrían apoyarlo y esto nos sería como una gran inversión, ¿no? Que solo hay que echarle ganas y ya, y aprender. Yo creo que lo más difícil es como aprender y es lo que más pereza nos da, ¿no? Como, pero pues toca. Sí, digo, de momento a veces, bueno, yo lo veo a veces con los productores con los que estamos, les cuesta un poco, ¿no? Cambiar como todo el bagaje que traen, ¿no? Hacer esas ligeras modificaciones. Y bueno, sí, a veces nosotros como comercializadores no tenemos la autoridad, ¿no? Pero a lo mejor personas como tú y gente que ya lo aplica, pues es un poquito más creíble para ellos. Pero sí, cambiarles un poco pues este bagaje que traen es un poco difícil también a veces. Sí, y fíjate que justo esta semana después de lo que pasó, que ya verán en unos meses, Sí. las personas, las personas que nos visitaron decían, ¿cómo? O sea, ustedes pagan para mejorar áreas que no son suyas y que están degradadas. Y nosotras sí, básicamente hacemos eso porque Ajá. tenemos que rentar los terrenos. Entonces, rentamos terrenos degradados para restaurararlos. Entonces ellos Ujú. decían así como, claro, o sea, nadie hace eso, ¿no? Más bien Sí, la gente toda renta lógica. para exacto. Entonces, bueno, si a nosotros nos funciona, pero además se hace que nuestro proyecto económicamente sea viable, porque esa es la otra, queremos demostrar que sí se pueden tener producciones pequeñas y se puede tener viabilidad financiera y el tema está en el costeo, o sea, en la definición del precio. Por eso también empezamos a hablar no de precio justo, porque creemos que este tema del pago justo es como sustentabilidad, son como estas palabras que ya perdieron su total significado, porque entonces es como muy ambiguo, ¿no? Se usa ahí muy ambiguamente, pero si uno habla como del precio real, es porque le echaste matemáticas según dónde esté el productor, según las condiciones del productor, según la condición de que si tiene agave, de que si no, de cuánto tiene que invertir en su terreno para hacer como prácticas ecológicas, etcétera. Si obtienes el pago real, sí hay viabilidad financiera para proyectos pequeños. El problema como está ahorita es que como no se define el pago real, es muy difícil. El productor terminaría perdiendo dinero porque tendría que sacar de su utilidad para hacer estas prácticas responsables. Entonces no resulta haciendo negocio. Y Claro. nosotras sí creemos que las prácticas responsables tienen que terminar siendo como cubiertas por el consumidor final, tienen que ser transferidas, o sea, todo lo que involucre un proyecto responsable finalmente tendrá que ser transferido en el precio real al consumidor final. ¿Sí? Entonces creemos que esa es la barrera que hay que superar por parte de los productores, que echen la matemática correcta
Y pues que si la gente dice que antes era barato el mezcal y ahora no, pues sí, antes era barato y por eso estamos en la situación en la que estamos, Claro, esa es ¿no? otra, ¿no? La gente dice, ay, pues si antes costaba X hora, ¿por qué tan caro? No entienden como, no dimensionan todo el impacto y lo que está costando, lo que se está Ajá, haciendo. Y a mí a veces me impacta que los productores ponen su precio como ven a los otros, ¿no? Pues si sí, ese lo está dando en 400, yo también. ¿Pero por qué? Pues porque exacto. el de allá así está pasando, ¿no? Bueno, o sea, al menos en Puebla, muchos están poniendo su costeo como viendo lo que el otro lo está vendiendo, ¿no? Y por ejemplo, nosotras podemos decir que el tema de no poner monocultivos, sino tratar de reintroducir y de no acabar las áreas, los ecosistemas donde se distribuye el agave, resulta más barato, porque nosotras tenemos áreas rentadas que mantienen su estructura vegetal y ahí solo tenemos que reintroducir el agave. Pero en Ujú. los terrenos que ya son degradados y que nos toca arrancar de cero, pues ahí sí el costo de mano de obra, el costo de todo el trabajal que hay que hacer, incrementa como el manejo de esas áreas. Entonces es como, si ves un matorral, yo sé que si ven, yo los invito a que vean el matorral con más cariño, Ándale, todo lo que hay alrededor, ¿no? porque a veces dicen como, ay, matorral, que en realidad es una selva baja caducifolia, que es el ecosistema acá. Por ejemplo, en el caso de San Diego de la Mesa, hay encinares, hay palmares que son producto de un disturbio, es una palma colonizadora de cuando ha habido incendios, ¿no? Muchas áreas luego se ponen con estos manchones de palma. Hay selva baja caducifolia y hay áreas de pastos que no son tan comunes. Pero entonces vamos a comunidades o acá mismo dicen como a la selva baja le dicen pues matorral porque son muchas especies de plantas con espinas. Y entonces dicen como, ay, ese chamisero feo. Y uno, pues ese chamisero feo tiene todas las condiciones para que el papalometel crezca bien y con un montón de azúcar y muy resistente. Por eso, hace 300 años, todas estas áreas estaban llenas de agave potatorum y de espadilla silvestre, de angustifolia silvestre y de convalis, ¿no? Entonces es como, veamos más allá de lo evidente. Yo amo las selvas bajas caducifolias, todos los cactáceas, las mamilarias, que son estos cactusitos redondos que uno a veces casi Ajá. ni ve en el piso. Eh, no sé, son hermosos. Puede que no tengamos la exuberancia del Amazonas o los bosques suizos, pero hay una hermosura, ¿no? En la vegetación que tenemos alrededor y creo que deberíamos ser más contemplativos y darle como su valor, porque si las mantenemos y solo tenemos que reintroducir el agave, se los juro que dejando el 20% de los agaves que reintroduzcamos para Quiote, en menos de una década podemos volver a estar recuperando las poblaciones de estas especies de agaves cuya distribución está como restringida entre Oaxaca y Puebla. Sí, entonces es como una invitación de verdad a que, no sé, respiremos un poquito y no pensemos en lo inmediato. El monocultivo es pensar a corto plazo. El monocultivo es pensar que voy a hacer todo lo que está mal, pero que quiero un agave en 4 años listo, ¿no? Claro. Porque en 4 años quiero tener tremenda producción. Lo que le decimos con Fabio a los productores es que no vamos a saber hasta que todos estos nuevos monocultivos sean cosechados qué tanto afectará como el sabor de los mezcales. Tenemos claro que los productores tradicionales pueden mantener su forma de hacer mezcal, pero si su agave fue tratado con plaguicidas, si su agave tuvo uso de agroquímicos, si su agave provenía de hijuelos de cuarta o quinta generación, o quién Ujú. sabe, si su agave estaba cerca de herbicidas para manejar la hierba, todos esos residuos van a estar en la planta y eso va a alterar el sabor, Sabor. ¿no? Final de ese mezcal.
Entonces, como que relajémonos tantito, así respiremos profundo Sí, porque de repente y pensemos a largo plazo. todo el mundo tiene en la mente estos campos de agave, ¿no? Que tenemos de referencia de agave azul, ¿no? Y queremos que el mezcal se vea igual. Y creemos, o las marcas tenemos eso en la mente. Vamos a sembrar y estamos reforestando, pero queremos verlo así. Y eso es un error gravísimo. Claro. No, además el uso de los términos, ahorita que dice reforestación, porque muchos de los que tienen monocultivos dicen reforesté, y es como no reforestaste, o sea, lo vas a cortar en 4 años todo. Claro, Eso sí, no es sí, sí. reforestación, ¿no? ¿A quién quieren engañar? Como a nosotras no. Sí, no, no, pero al final, pues toda esta información la gente no la sabe, ¿no? Ni incluso las marcas, Sí, pues hasta que no te conoces, no te adentras y vas viendo, pues vas entendiendo más a profundidad el tema, creo yo, ¿no? sí, y Entonces, creo que son pocas marcas las que sí están como interesadas en establecer una conexión muy profunda con el productor. Creo que ese es otro ujú, de los problemas por los que ya pasó Oaxaca, pero que está ahorita en Puebla, ¿no? Y es que con la proliferación de marcas, ve uno en las redes sociales que hay personas que solo están buscando quién les venda lotes sin importar quién es el productor, de dónde viene, cómo está, cuál es la historia. Solo quieren como algo para llenar sus botellas con su marca que generaron. sí, Entonces, cuando hay proyectos, por ejemplo, el de ustedes, el de otras personas que conocemos, que si llevan años estableciendo estas relaciones que uno sabe que son bien difíciles, porque como tú decías, uno al final sí, siempre es un externo. En el caso claro. mío con Fabi, yo creo que la familia de Fabi ya me adoptó y además con Fabi somos socias, o sea, la empresa es de las dos, pero ha sido todo nunca ha sido fácil, ¿no? ¿No? Ha sido un sube y baja, como que me adopten en su familia y eso han sido 9 años aquí viviendo la mitad del año. Eh, y, sí, y ustedes que visitan también constantemente a los productores, no es como que uno pueda llegar y decirles, ya vamos a cambiar todo. O, no, sino que poco a poco te vas dando cuenta de la dinámica comunitaria y familiar y por dónde va cada cosa. Entonces es un proceso que es lento. Es que siento que en el mezcal todo es lento y esa es la magia del mezcal y queremos hacerlo como muy rápido, todo, ¿no? Tal vez por el Sí, mito este de volverse millonarios en 2 meses con una marca o no sé. sí, al final, lo que tú dices es cierto, la gente busca soluciones rápidas y lo que dijiste a mí, pues me hace mucho sentido porque creo que lo importante de tener o parte de comercializar o tener una marca es esta conexión que has establecido con la comunidad, con el productor y que es una relación de confianza, de familiaridad y que poco a poco vas caminando con ellos y también vas aprendiendo y pues no es una relación a veces fácil de construir, pero al final creo que es el corazón lo que construye profundamente al menos en una marca, ¿no? Sí, alguna vez alguien dijo que nos hizo como una crítica y la crítica era que estábamos incentivando que se pagara más a los productores Ajá. y que a esta persona no le convenía porque él no tenía tanto dinero para pagar por litro. Entonces la respuesta Ujú, simplemente fue, pues tal vez tienes que cambiarte de negocio porque si tú ves con malos claro. ojos, si no has entendido que el productor necesita un pago real, si no has Ujú, comprendido que realmente no es un tema para que tú ganes, o sea, para la persona era como que yo gano y no me importa si el productor pierde, ¿no? claro. Será como esto no Ujú, es para ti si realmente estás hablando de que amas el mezcal y las comunidades, porque uno termina perdiendo dinero al principio, sí, muchas veces, o sea, toca poner y poner y poner antes de que uno pueda como recuperarlo. Entonces, sí creo que financieramente es viable, pero toma tiempo, no es algo que se dé en 2 meses, de que rápido vas a sacar
¿no? Como tu inversión y la utilidad, no es así. Sí, ese es uno de los grandes mitos que hay que ir haciéndole conciencia a la gente, ¿no? Y bueno, Diana, también, Sí. pues como para ir avanzando y cerrando en esta parte, o sea, ¿cómo hacer que, bueno, tú estás involucrada en toda la cadena, pero no todos lo estamos, ¿no? ¿Cómo las marcas o quien esté más involucrado puede empezar a ser responsable, ¿no? En ese sentido. Pues mira, por ejemplo, en el caso de quienes compran, vamos a poner un ejemplo, compras un lote, digamos 300 litros, no sé, 200 litros. Saca las cuentas de cuánta planta tuvo que haberse gastado el productor para hacer como esos 200 litros que produjo, probablemente cuánta agua, ¿no? Cuánta leña, cuáles son como todos los gastos y cuántas vinazas generó, sin meternos ni siquiera todavía tema de emisiones, o sea, solo como estos puntos básicos. Y una forma sería ayudarle al productor a decir, ok, lo que te estoy pagando realmente cubre, o qué te parece si incrementamos cierto porcentaje para que uses ese porcentaje para hacer acciones, ¿no? Como que puedan ayudarnos a mitigar ese impacto. Entonces, yo sé que eso va a incrementar lo que la marca esté pagando por litro, sí, pero también sé que la marca públicamente y demostrablemente va a poder decir que sí está comprometida con el tema de mitigación del impacto y el tema de la restauración. Y cuando uno empieza a hacer esas acciones, es algo un poco adictivo, porque entonces uno quiere ya después conocer el ecosistema y ya después saber qué pájaros, ¿no? Viven como en esas áreas donde ya se está trabajando y saber cuál es la biodiversidad y saber el tema de los murciélagos, de que si llegaron, si no llegaron, como qué más puedo ir haciendo. Y eso es reconfortante. Entonces, creo que lo primero es eso, que todos nos hagamos cargo de saber cuántos recursos naturales se gastan en lo que el produciendo y en lo que nosotros estamos comprando. Y Ok. no es nada difícil. Esos datos los va a tener el productor. O sea, Sí, si no los tiene, digo, nosotras lo empezamos a hacer ya con el MapDías, pues cuando está empezando, pues, le estamos ayudando a contar, ¿no? Empezando a ajá, contar con él. Bueno, lo que hemos aprendido también de ustedes, cuántas piñas, ¿no? Cuánta leña, porque a veces tampoco lleva el registro, por ejemplo, ¿no? Entonces, y uh-huh. no tiene a veces el tiempo, entonces pues vamos y estamos con él empezando a tener un registro para empezar a ver la dimensión y la magnitud del impacto de su producción, por ejemplo. Sí, y no sé si les ha pasado que cuando uno empieza a contabilizar es como un choque de frente, Sí. que uno nunca se imaginaba que tanto se gastaba, ¿no? El tema del agua es muy impresionante. Este año que viene, la cuaresma realmente muy fuerte. Nosotros, nuestros tanques de captación ya están a la mitad. ¿Y qué día? Dijimos con Fabi, como todavía faltan 3 meses, y eso si la lluvia llega en mayo cuando tiene que llegar. O sea, faltan 3 Que meses, solo ha habido como ni un mes de cuaresma y ya tenemos los tanques a la mitad. Entonces dijimos, para este año nos va a tocar doblar la cantidad de techos captadores, sí. porque no sabemos cómo va a estar la situación después. Este año pusimos bebedores para la vida silvestre. Nos diseñamos y construimos nosotras mismas un diseño de sistema de bebedores para aves y para mamíferos, porque nos dimos cuenta que en la llavecita de los tanques llegan a tomar agua o buscando agua y entonces nos rompen la llave de la cisterna, ¿no? Del rotoplas. Entonces Ah, fue mira. como, ok, nos toca ponerles agua porque y pusimos las cámaras y resulta que está llegando, o sea, hay vida silvestre, que no la veamos nosotros, no significa que no exista cuando no estamos en los terrenos o en la noche, ¿sí? Así que es como, no sé, entras más como en un contacto
del tú por tú con toda la vida que hay en los ecosistemas y ya nos sentimos responsables y entonces dijimos, no, también nos va a tocar darle agua a la zorrita, al coyote, al venado, porque todos tienen un montón de sed. A todos los que vienen a visitar en la noche. Entonces, creo que cuando uno empieza a ver todo eso, se da cuenta de la magnitud del impacto que estamos generando por un acto hedonista que al final es como pasarla bien con alcohol. Claro. Porque no Sí, nos digamos mentiras. O sea, el alcohol, el mezcal es alcohol para el disfrute. Claro. Pero entonces Sí. toda la destrucción que genera hacerlo, de verdad vale la pena si nos hacemos como los ciegos y que no está pasando nada. Nosotras pensamos que no nos sentiríamos bien con nosotras mismas si no hacemos nada y que no podríamos realmente hablar como de la conservación de la tradición, porque no puede ir despegado lo uno de lo otro. Cuando hablas de mezcal tradicional campesino, estás hablando del territorio. Y el territorio son estos ecosistemas de los que han dependido las comunidades durante toda su existencia para todos sus procesos bioculturales. Así que sí, la tradición de Fabi puede seguir, pero si no hay agave de calidad, si ellos no siguen con sus prácticas de poder tener sus animales, de su flor de calabaza, de su maíz, de su milpa, pues ahí se acaba, ¿no? Entonces, sí, lo primero para mí es contabilizar. Les va a chocar mucho cuando empiecen a hacer ese proceso otros proyectos, porque es chocante ver esos números, pero esa es la realidad. Se gasta muchísima leña, la cantidad de leña es increíble cuando uno empieza a contarla. El agua, y el agua en Cuaresma también. Yo que vivo acá con Fabi 2 meses y me voy luego mes y medio y así regreso 2 meses. Ahorita en Cuaresma está bajando el agua solo un día a la semana y a veces no alcanzan a llenarse las cisternas. Entonces uno dice, ni siquiera agua es para subsistir. O sea, ya ni hablemos de que haya agua para producir mezcal, sino Claro. agua para tomar, agua para bañarte. Sí, sí, 3 sí. veces a la semana, ¿no? Sí. Y esa es el agua que estamos gastando. Y es Sí, y luego difícil. que O sea, yo me río porque me da angustia. Quienes me conocen saben que cuando me río es porque estoy muy angustiada. no, sí, claro, no es que, no, o sea, sí, como dices, te vas adentrando y te vas dando, te quedan ganas de ya no comercializar mezcal, la verdad. De repente dices, La verdad. sí, es que es una realidad. Te empieza a dar el remordimiento y sí te empieza a pasar esos sentimientos, ¿no? O sea, tienen el Ajá. pozo ahí y no la cuentan, o sea, ni siquiera tienen la noción a veces de cuánto se gastan, pues como pozo está ahí el pozo, pues como que piensan que el agua nunca se va a acabar, ¿no? Infinita. Ajá. Exacto, Exacto. exactamente, Sí, ¿no? y creo que justo por eso es el tema de limitar. O sea, en este tema del decrecimiento, cuando uno habla del decrecimiento, los seres humanos somos muy difíciles para pensar sistémicamente, ¿no? O sea, para nosotros y sobre todo creo que en este mundo de la inmediatez es más fácil hacer relaciones directas y nos cuesta mucho trabajo este tema de que todo es un sistema y cualquier alteración del sistema finalmente va a alterar como el todo. Pero creo que es un ejercicio que también toca empezar a hacer cada uno. O sea, decir, a ver, si estoy trabajando con este productor y realmente lo estoy empujando a que produzca más o a que produzca, por ejemplo, en época de lluvia y sea ineficiente, como por qué lo estoy haciendo, ¿quién se está beneficiando al final con eso? ¿No? Claro. Porque esa es la otra cosa. Decíamos, antes en algunas comunidades producían todo el año, pues porque tenían todos los recursos a la mano. No importaba que fueran ineficientes, pero ahora ya no podemos estar en ese punto. Entonces, ¿para qué producir en época de lluvia si lo que vas a obtener de un agave no es su máximo potencial? Como qué Claro. sentido tiene gastar planta a lo loco
solo para que después el que te compra diga, porque a veces se ve así y eso también creo que es una trampa. Y es como, ay, solo obtuve 30 litros, es súper exótico, cuesta muchísimo dinero. Ajá, sí, Entonces es cierto. como, pues si solo te dio 30 litros, ¿para qué produjiste en este momento? O sea, mejor no produzcas nada porque estás como gastando planta que es muy valiosa y deberías Ujú. mejor producir pues cuando vas a sacar el máximo potencial de todos los recursos que te estás gastando. Entonces creo que también un tema de los comercializadores o de las es no empujar al productor, pagarle lo justo, pagarle bien, ¿no? En la temporada donde va a ser más eficiente y no empujarlo a malas prácticas. Porque claro, si tú lo empujas y le ofreces algo más, probablemente el productor pues va a acceder, pero es Claro. mayor el impacto que vas a tener. Sí, 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 Entonces, totalmente. sí, creo que lo primero es que cada marca haga un acto de contrición, de contrición y diga, ok, ¿para qué tengo el proyecto? ¿Para qué Claro, quiero una marca? ¿Qué estoy claro. buscando? ¿Cuáles son los objetivos de mi marca? ¿Qué es lo que quiero hacer? Realmente sí amo tanto el mezcal tradicional como el mezcal tradicional depende de mí para seguir existiendo o no, o cuál es el sentido final, Sí, ¿no? eso que acabas Pienso, de pero decir pues es bien importante, ¿no? Porque yo he conocido ahora muchos emprendedores muy jóvenes que están queriendo sacar marcas de mezcal, pero ni siquiera tienen esta conexión con, ni siquiera conocen, ni siquiera saben dónde está el productor, entonces no hay esa como conexión que hablábamos hace rato y pues yo creo que son proyectos que son de repente surgen y conforme van viendo la realidad, pues van a dejar o los dejan, ¿no? O los sí, abandonan, por ejemplo. Entonces, sí, pues sí, es más bien pensar para qué y si quiero hacerme rico, pues hay muchas más formas y más fáciles, sin tanta inversión, para generar más recursos en ese sentido, ¿no? sí, y tal vez tomarlo sí, como yo no conozco a nadie que se dedique 100% al mezcal, que viva 100% del mezcal. No, No. no todavía. Hay que ¿Por qué hacer no? como otro montón de cosas. Por ejemplo, en mi caso es como la primera como objetivo era que si la familia de Fabi que participan en el proyecto obtengan como su máxima utilidad justo en los meses de producción, porque Ujú. además así ellos les permite como hacer sus otras actividades los otros 7 meses del año. Y de esas otras actividades también generan como su propia utilidad, ¿no? De sus cultivos, de su maíz, de los animales, el resto de cosas que hacen. Pero creo Ujú. que quien quiera vivir 100% todo el año solo de hacer mezcal, pues ahí hay algo en la ecuación que no está bien. Tocaría Claro. entrar a revisar qué es. Sí, pues así es, ¿no? Creo que sí es para reflexionarse y bueno, yo creo que tu proyecto es un proyecto que vale mucho la pena que la gente conozca, que la gente se acerque Gracias. y es un proyecto de los pocos que yo conozco, no conozco tampoco muchos, al menos en Puebla, pues el único que está haciendo acciones reales y que es, pues sí, para mí es como un orgullo de Puebla, ¿no? Entonces, Ay, invitamos, gracias. sí, invitamos a nuestras, y además son mujeres y eso también tiene otro valor, ¿no? Otro día vamos a entrevistar a Fabi que pueda platicarnos la Sí, historia de lo que ha caminado también en ese mundo, que es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ajá. invitarlos a nuestros amigos que nos escuchan a que conozcan el proyecto de Diana, que se acerquen a San Diego La Mesa, Sinacantán, a su proyecto de conservación, vale mucho la pena, hay mucho que aprender también de ellos y pues es un ejemplo. Pues Diana, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras, Muchas sé que estás gracias. muy ocupada. Gracias. No, es que justo es plena producción y ahora hemos descubierto que antes teníamos de enero a mayo, pero ahora por cambio climático solo producimos de febrero, probablemente a inicios de mayo. Ok, Entonces nos toca hacer
muy eficientes, porque el tema es que quienes quieran revisar en el Instituto Meteorológico o con agua los valores extremos, al menos en Puebla, se darán cuenta que las temperaturas extremas mínimas y máximas en el estado han variado drásticamente como en la última década. Y esto afecta al azúcar de los agaves. Por eso es que aunque ustedes vean agaves maduros en enero, como era tradición que a finales de diciembre o en enero ya empezaba la producción, aunque ustedes vean agaves maduros que parezcan bien, si les toman los azúcares o los grados Brix, se van a dar cuenta que vienen bajitos, y eso es porque los agaves son plantas que sí pueden adaptarse a situaciones extremas, pero necesita hacer una adaptación en el tiempo. Entonces, Claro. si hay un pico muy bajo en temperatura en la época de frío, o un pico demasiado alto en la época de cuaresma, lo que va a hacer el agave es que no va, fisiológicamente se resguarda y es como que no gasta energía, y no gastar energía es que tampoco produce carbohidratos. Y entonces ahora dijimos, ¿para qué empezamos a producir en enero? Si sería realmente derrochar, en este caso, Papalometel, Agave potatorum, que es una especie que está declinando sus poblaciones rápidamente y se encuentra en una categoría de riesgo. Así que sería muy insensato de nuestra parte como arrancar la producción ahí. Y estamos viendo que cambio climático es el que está cambiando también como la tradición, porque ya no somos nosotros, sino es como el clima el que nos dice, ¿saben qué? Pues les tocó ahora arrancar en febrero. Entonces nos toca ser muy eficientes febrero, marzo y abril. Básicamente solo tenemos 3 meses para nuestra producción del año. Así que por Claro. eso estamos en friega. Sí, yo sé, y justo estamos en este momento. Pues nada, Diana, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras y bueno, yo creo que en un futuro hay que ver la manera en cómo se puede difundir pues todo esto que tú sabes, ¿no? Y lo hagamos llegar a mucha gente, Claro que sí. Y ya sabes que ¿no? todos tienen las puertas abiertas en Sinacantán, y cuando vienen a visitarnos, si tenemos oportunidad, les mostramos todo lo que hacemos. El proyecto siempre está abierto. Incluso si no estamos produciendo, está abierto para mostrarles como las diferentes cosas que hemos hecho, y que si son productores o si quieren ayudar a productores, se puedan llevar la idea de cómo adaptar estas cosas, ¿no? A los lugares donde ustedes están. Entonces, Claro, ustedes son testigos de que siempre sí, estamos mostrando todo. sí, 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 eso está muy padre. Y así te encuentran, ¿no? En redes, Sinacantán Mezcal, sí, ¿verdad? Sinacantán Mezcal, sobre todo en Instagram, es lo que como que más movemos, sinacantán.mezcal, o en nuestra página web, que es www.sinacantanmezcal.com. Y ahí ya están como todas nuestras contactos. Perfecto, Diana. Pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto A platicar ti, contigo. Beatriz. Nos vemos A ti. pronto. Ahí las Sí. estaremos visitando pronto también. Va Cuídate pues, mucho y muchas saludos a gracias. Javi, por favor. Claro que ¿Eh? sí. Va pues, Gracias, Diana. hasta luego. Bye, bye. Bye.